¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Le voy a nombrar algunas siglas y yo creo que la relación usted la va a hacer de inmediato. MOPGATE, MOPSIADE, Publicam, SQM, ANFP. En fin, con estas siglas estamos hablando de corrupción, de malas prácticas o por último de faltas a la probidad o tal vez a la ética. Y eso ha sido lo que ha marcado este 2015. Comenzamos a discutir este tema, el por qué, quién tiene la culpa. ¿Se pudrió todo en Chile o podemos arreglarlo? Nota de contexto y de inmediato al panel. El 2015 fue el año en que los chilenos tomamos conciencia que la corrupción en nuestro país era transversal. Ese amargo despertar lo iniciamos con el caso Penta, que vinculaba la política con el dinero y específicamente con la UDI y los grandes empresarios. Como una película de espías, todo comenzó con mensajes anónimos recibidos por el Servicio de Impuestos Internos a mediados del 2014. En ellos se acusaba a uno de los fiscalizadores de esa institución de acceder clandestinamente a archivos y modificar las declaraciones de impuestos a cambio de cuantiosos pagos. En febrero, mes de escasas noticias políticas, estalló el caso Cabal, comprometiendo la imagen de la presidenta a través de las acciones de su hijo. Consecuencia, daño profundo a la credibilidad de la mandataria, acelerando su caída en las encuestas. Luego, hizo propia una defensa que hemos visto repetidamente en otros casos al afirmar que no sabía nada y que se había enterado por la prensa. En la más reciente colusión del Confort, el Comfortgate, Eleodoro Mate, presidente de la papelera, pidió perdón a los chilenos por las irregularidades del papel tisú, indicando que desconocía lo que pasaba. A su paso, echó por tierras los principios fundamentales de uno de los financistas del CEP, dedicado a difundir la importancia de los valores y principios que sustentan a una sociedad libre. El cardenal Esati también pidió perdón, después de que se conocieran los mails con el cardenal Errázuriz en que quedó en tela de juicio su autoridad moral e impactó fuertemente la imagen de altos dignatarios de la Iglesia Católica. Sin pedir perdón, pero abandonando raudo el país, Sergio Jadue borró de la historia del fútbol el año más espectacular del balompié criollo. Huyó de Chile con destino a Estados Unidos para rendir cuenta por asociación ilícita y conspiración para cometer fraude como parte del caso FIFA. El legado del 2015 pareciera ser el derrumbe de la credibilidad en todos los frentes y en particular en el institucional. La corrupción y el impacto que tiene en la sociedad, en la confianza y en la credibilidad es el tema de esta discusión abierta que ya comienza en Actualidad Central. Comenzamos a presentar a nuestro panel. Juanita Rojas, decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central, periodista. ¿Cómo estás, Juanita? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Abogado, bien ahí por ciudadano inteligente, además es exalumno de la universidad. Así es. Don Mauricio Daza. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a don Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Bienvenido. ¿Qué tal? Empresario, presidente de ASEXMA, don Roberto Fantuzzi. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le pasó a Chile? Porque podríamos decir que Chile es un país corrupto, es un país que tuerce o es un país que todavía se asombra cuando ve este tipo de informaciones. Yo creo que Chile todavía se asombra y me alegro mucho. Efectivamente, las noticias que escuchamos diariamente y la reacción ciudadana demuestran que todavía tenemos capacidad de asombro. Me alegro. Pero yo creo que se han naturalizado a lo largo de los años, y yo no creo que este sea un fenómeno de los últimos 2, 3, 4 o 5 años, se han naturalizado una serie de conductas que finalmente
En el caso podría ser corrupción, colusión, distorsiones, malas prácticas, cohecho o lo que sea incorrecto. Coima, ¿no? Coima. Cohecho y coima son derecho. Las dos ventanillas. ¿De qué manera incide en ese aspecto, por ejemplo, la excesiva concentración que hay en Chile? No, eso no cabe ninguna duda. Porque es re fácil ponerse de acuerdo entre cuatro actores. Es una discusión eterna que hemos tenido en el mundo empresarial, que cuando existe grado de concentración tan grande como en nuestro país, no solo se presta para eso, sino que el mercado no funciona. Y estuvo un economista italiano que vino a la universidad a una charla que dijo que los capitalistas matan al capitalismo. Claro, ¿por qué? Porque no hace funcionar el mercado. Y yo creo que cuando no hay capacidad de negociación es cuando el mercado no está funcionando. Y no funciona el mercado en el grado de concentración porque te impone, como mencionaba, las góndolas, etcétera, etcétera, en los supermercados. Eso no es mercado, no está funcionando el mercado. Pero yo fíjate que hay un ambiente a mí aquí en el grupo como si Chile fuera malo, algo como... Yo lo hallo el descué de este país. Digamos, no es una palabra muy académica la palabra del descué, pero fíjate que a mí me tocó trabajar con japoneses, con alemanes. Oye, no engañaron. Y cuando uno habla a los alemanes, uno dice el máximo de limpieza. El caso Volkswagen. Claro. Oye, el caso que nosotros quedamos muy chicos. Claro. Entonces, muy chicos. Miremoslo en una perspectiva positiva. Lo que nos está pasando, yo creo, es terriblemente positivo para resolver problemas que se arrastran mil años. Ha habido buena reacción. El mejor ejemplo es que ha habido buena reacción. Oye, el poder económico, el poder político, no son 10 años, serán 40, 50 años, que siempre ha habido participación. El abuso de poder, que yo comparto contigo, que me llamó mucho la atención, que cuando fui a ver la película de Caradima y después habían 5 personas comentando, y uno de ellos era un psiquiatra, y dice, si no es un abuso sexual eso, es un poder un abuso de su poder que tenía el cura. Claro. Entonces, eso lo está pasando, y dice el psiquiatra, esto está pasando en todo orden de cosas, en lo económico, en lo político, y fíjate que me quedó dando vueltas y efectivo. Es el abuso de poder. Y cuando hay grados de concentración como los nuestros, no cabe ninguna duda que se facilita el camino a la corrupción. Mauricio, uno de repente escucha, y esto es como frase típica, mira, en Europa, en tal país, no te puedes estacionar mal porque te rajan. Si te llegan a pillar metiendo las manos en una empresa, olvídate, te caen las penas del infierno, preso 20 años. ¿Es la legislación lo que se requiere mejorar? Tal vez es muy laxa. ¿Alguien termina preso por corrupción en Chile? En general no. A ver, lo que ocurre es que nuestra legislación es un poco engañosa. ¿En qué sentido? En el sentido en que se dictan un conjunto de normativas las cuales señalan principios que son fantásticos, con además la prohibición de conducta muy estricta, pero cuando hay que castigar, obviamente los castigos se diluyen. El problema de todo esto es que quienes son destinatarios de la norma son las mismas personas que la generan. Estoy hablando del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Ejemplo, ley de gasto electoral. La ley de gasto electoral establecía un conjunto de restricciones, obligaciones y límites para todos los candidatos. Sin embargo, si uno analiza la segunda parte de la ley, que se vincula con las sanciones son multas, prescriben 1 año después del periodo electoral y finalmente no pasa absolutamente nada. De hecho, tanto es así que los presidentes de partidos políticos son los únicos que están legitimados para poder hacer las denuncias. Entonces, obviamente, acá hay un empate tácito. Ningún presidente de partido inicia acciones para que el otro tampoco lo haga, entonces se da ese empate. Por lo tanto, esa perspectiva obviamente se requiere mejorar la normativa en el sentido de establecer sanciones, pero no solamente de esa perspectiva. Acá se habla del abuso de poder. ¿Qué es lo que genera abuso de poder? La concentración de poder. Y dentro de este ámbito también debiese existir una legislación la cual permita abrir los mercados, que exista una libre competencia real, que en Chile no existe. Esto de que Chile es como el ejemplo del libre mercado internacional, es una mentira. Acá lo que tenemos son múltiples oligopolios altamente concentrados en los principales mercados de nuestro país. Y eso obviamente genera corrupción cuando paralelamente también el mercado, entre comillas, o los operadores del ámbito político son pocos. Y ahí entonces se generan estos nexos que obviamente van básicamente dañando nuestra democracia. Vuelvo al tiro con ustedes porque tengo que ir a la pausa. Les planteo algo de las inquietudes que tenemos. Veamos, también una cosa es que se produzcan los hechos y otra es la sensación de impunidad. El fiscal Abbott dice que el caso Noboa marcó un precedente.
Mal precedente. Y mal precedente. Obvio. Porque visto desde acá uno ve que salió gratis, que me sale más caro estacionarme mal. Bueno, y la todo nueva sale ley, gratis perdón, en y la Chile. nueva ley que se está preparando para castigar la colusión tiene el gran problema que al primero que delata lo deja libre de polvo y paja y por lo tanto ni siquiera ni cárcel ni ninguna compensación económica ni ninguna multa, lo que significa que tú puedes hacer el cálculo. Yo hago colusión y al cabo de un cierto tiempo la denuncio. Y lo que he ganado entre medio es mucho más que lo que tendría teóricamente que devolver porque no tengo ninguna otra sanción. Eso es parte de las inquietudes. Pausa, ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la gente a través de las redes sociales. Dice lo siguiente: Marco A. Ibarra, Chile es un país corrupto, ya no se tolera y está saliendo a la luz pública a través de redes sociales. Eso dice Marco A. Ibarra. Otra de las opiniones, Felipe Zúñiga, ciudadano chileno común es honesto, lo que está fallando es la élite política y empresarial. Y otro de los Twitter de Fernando Puente, debemos reconocer que sacar provecho, aunque sea ilegal, es socialmente aceptado. Vamos a ver qué es lo que nos dice la gente de la calle cuando le preguntamos si consideraba que Chile era un país corrupto. Fuimos, consultamos por ahí a algunas personas, a ver cuál es su impresión. En general, ¿somos corruptos los chilenos? Sí, somos corruptos. Nos gusta andar ahí siempre por debajo, si mientras menos cosas nos involucremos mejor. No, la corrupción a nivel pedestre no es algo común, pero yo creo que el que mete las manos, o sea, lo hacen grande. Mira, yo creo que va por un tema de honestidad y creo que la oportunidad es el enganche, como dice el dicho, la oportunidad es el ladrón. Creo que la corrupción va por allá, va por el mismo tema. Creo que la corrupción es ya se está haciendo de manera sistemática en cada uno de nosotros, que se da la oportunidad de hacerlo y lo vamos a hacer. Sí, yo creo que sí, porque varias cosas pasan en el país por culpa de varios de nosotros, y no los más chicos, por decirlo así, sino que los más altos cargos que hacen que toda la gente sea corrupta. Claro que sí, pues todos son corruptos, todos, sobre todo los políticos. Sí, yo creo que sí. Estamos un poquito más abajo que los peruanos y que los bolivianos, los argentinos. Yo te digo por experiencia porque yo trabajo en buses. ¿Ya? Y en todas partes de la corrupción. ¿Todos? No, los que tienen el dinero. Yo no sé si hay que generalizar respecto a la corrupción. Yo creo que hay un grupo de personas o entidades donde se puede efectivamente dar mucho más la corrupción. La mayoría son corruptos. Los que trabajamos honrados nunca llegamos tan lejos. Juanita, hablábamos recién respecto de la sensación de impunidad, porque una cosa es que por un lado se pudiese producir delitos, actos que no corresponden, pero la sensación de impunidad es lo que va dejando un sabor muy amargo. Sí, yo en primer lugar quisiera aclarar a propósito de Chile, país corrupto, y de lo que decíamos al inicio de esta conversación respecto de ciertas prácticas naturalizadas en la vida cotidiana. A mí no me parece que efectivamente sea un acto de corrupción. El problema es que cuando tú te acostumbras a romper o a traspasar los límites sin que te ocurra absolutamente nada por haberlos transgredido, aunque eso haya implicado perjudicar a otros, efectivamente cuando tienes una cuota de poder o cuando accedes al poder, puedes seguir replicando esa misma conducta. Cuando eso se generaliza es peligroso, y quiero referirme puntualmente a la estigmatización, por ejemplo, del mundo político, del mundo empresarial, pero podríamos abarcar también a las dirigencias sociales, podríamos abarcar a la iglesia, podríamos abarcar a un montón de ámbitos en la vida nacional donde hemos visto actos que efectivamente en la definición clásica de corrupción, especialmente cuando no hay dinero involucrado, podría no caber. La universidad que tenía que fuera la ley incluso hacían fines de lucro, tenía fines de lucro. Tenía fines de lucro. Eso es corrupción. Es corrupción, pero por eso digo que cruza distintos ámbitos. Por lo tanto, estamos hablando de esta sensación como país de que aquel que tiene poder puede transgredir todas las normas que se le aplican al resto de los ciudadanos
y que además no le va a pasar absolutamente nada. Es esa sensación de impunidad la que provoca la molestia generalizada. Porque en el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales dentro de la iglesia, aquí no hay dinero involucrado. Aquí efectivamente podríamos decir, mira, le pasó a aquellos que fueron víctimas directas, al resto no le ocurrió. Sin embargo, la indignación cruza a la sociedad completa y el distanciamiento que se produce de aquellos creyentes, ¿no es cierto?, que pertenecían a esas iglesias es generalizado. Por lo tanto, creo que cuando hablamos de Chile país corrupto, debemos mirar un poquito más allá de la cosa meramente económica. Lo que pasa es que es más evidente porque en Chile, un país que tiene, primero que nada, las distancias brutales, las brechas enormes, ¿no es cierto?, entre aquellos que controlan el poder, el dinero, que tienen la élite que controla todo y el resto de la ciudadanía, tiene que haber una reacción de parte de esa ciudadanía que dice, los corruptos son ellos. La pregunta mía es, ¿cuántos de aquellos que hoy día miran hacia esa élite, el día que llegan a pertenecer o a incorporarse a esa élite, efectivamente mantienen sus principios incólumes y no están dispuestos a hacer ningún acto que transgreda la norma y a perjudicar a los demás? Esa es mi pregunta y por eso me preocupa particularmente que la formación que le damos a nuestros niños. Ayer salió un estudio de la misma organización internacional que hace la prueba TIMSS a propósito de los escolares chilenos. Y curiosamente nuestros escolares contestaban en una proporción bastante menor que el resto del mundo, cuando se les ponía un ejemplo, donde decía, este señor ejerce un cargo público y le otorga la licitación X a esta empresa que es de su hermano. Y tenían que explicar los estudiantes cuál era el problema de eso. Los chilenos fueron los que menos lograron entender cuál era el problema. A mí eso me preocupa. Pero Antonio, el rol de la prensa, ¿cómo lo calificarías tú? A ver, yo tengo la impresión que cualquier rol de la prensa en cualquier tema tiene que pasar por la situación estructural de la prensa en Chile. Y si hablamos de la prensa escrita, no hay libertad de prensa. Está concentrada. No hay libertad de prensa. El mismo problema, está en la concentración. Ahí donde no hay sistemas, digamos, un sistema que permita que no solo se expresen los grandes poderes, sino que, por ejemplo, haya medios públicos u organizaciones sociales o universidades, lo que tú quieras. Mientras no tengas ese sistema, a mi juicio, el sistema de prensa en Chile es un sistema muy, muy corrupto, porque está sometido al monopolio del avisador. Por un lado, al monopolio de los propietarios, y segundo, se rige enteramente por los sistemas de publicitarios, y pensemos que lo siguiente, no es posible, no hay ningún canal de televisión que pueda tener parrillas distintas. Tiene que tener, puede meter algunos contenidos distintos, pero tiene que tener, porque si no, el que le paga retira. Entonces, lo que quiero decir es que a partir de eso, el sistema de prensa o de medios de comunicación, a mi juicio, no permite un juicio a los problemas de corrupción, etcétera, que sea un juicio del conjunto de la sociedad, sino que expresa precisamente lo que aquel que tiene el medio de comunicación quiere denunciar, y denunciará lo que quiera. Entonces, es básico tener sistemas, un medio de prensa y otro tipo de cosas, como la que son ustedes, ciudadanos inteligentes, que tengan el mismo nivel de influencia, la misma posibilidad de llegar a la prensa, pero que no estén regidos por el interés del propietario. Porque si no, pero todos los casos que hemos conocido han sido dados a conocer por la prensa. Te cedo un punto, que por ejemplo cuando estalla el caso... No, por los fiscales, hay varios por los fiscales. ¿Ah? No solo por la prensa, hay algunos por los fiscales, pero estoy de acuerdo que... Te cedo un punto, que por ejemplo en el caso Cabal, obviamente la tercera le dio muy duro el tema, porque ahí estamos hablando de la competencia de dos banqueros, Sayá Luxich, por ejemplo. Y en eso también te encuentro razón. Pero ha sido la prensa a través, por ejemplo, de CIPER, de Clínica, a veces del Mostrador. Pero lo hizo después que había aparecido
el tema de los fiscales respecto de Penta. A ver, pero por ejemplo, el famoso Milico Gate, que tanto se ha hablado. ¿Quién lo sacó? Finalmente un medio como The Clinic. Claro. Y a partir de ahí se va generando. Exacto. Porque también hay que considerar que en el ámbito de los medios de comunicación hay otro fenómeno paralelo a lo que ocurre con la concentración. Obviamente hay concentración de medios, pero también están apareciendo medios electrónicos, los cuales se van posicionando a través de las redes sociales. Y las redes sociales también es un fenómeno que permite compartir información en un ámbito mucho más horizontal. Y eso genera también el escenario actual. ¿Ustedes pensarían, por ejemplo, de que hace 10 años atrás hubiésemos tenido los escándalos de SQM, de la colusión del papel tisú, con la fuerza que conocemos hoy día? Era impensado. ¿Por qué? Porque este fenómeno no estaba tan arraigado. Hoy día sí es posible, porque están las condiciones. Yo creo que este es un camino que no tiene retroceso. Oye, perdón, sí, pero me llama la atención una cosa, oye. Todo lo que ha salido en la prensa ha sido donde las instituciones no han funcionado. Ni las tributaciones, ni lo laboral, ni en ningún lado. Date cuenta el caso de Penta. Por una persona que lató por un soplo. Caso de Soquimich. Soplo. Sí, lo que pasa es que, a ver, obviamente... Oye, operativamente nadie ha descubierto nada por la vía... Eso es... A ver... Acá no fue el Servicio de Impuestos Internos que en su labor fiscalizadora descubrió SQM. Acá tampoco la superintendencia, pero en todo caso hay que reconocerle que algo hicieron respecto a Cascada, pero tampoco hubo una labor fiscalizadora del Estado, porque que las instituciones funcionen es mucho más que vaya una persona a las 9 de la mañana, abra una cortina y pues, se ponga a atender en el mesón de atención de público. Acá las instituciones funcionan en la medida que realizan el fin específico para el cual fueron creadas. Y en ese sentido, nuestra república, entre comillas, está en pañales. A ver, en primer lugar, comparto, efectivamente, yo creo que las instituciones en este caso han sido más bien empujadas o presionadas por una ciudadanía que se ha informado, te concedo, a través de las redes sociales. Y son las redes sociales, y por eso nosotros, los estudios que se han hecho demuestran que los medios de comunicación tradicionales se ven obligados, se ven impactados, por lo tanto deben cambiar su agenda a raíz de lo que circula en las redes sociales. Si eso no existiera, sin duda todos los medios de comunicación tradicionales no habrían tocado el tema. ¿Y por qué? Porque no son solo los propietarios de los medios. Aquí el tema no es solo quién es dueño del medio. El problema grave en Chile es que quien es dueño del medio también pertenece a holding o a grupos económicos que son a su vez dueños de un montón de otras empresas que son las que le ponen la publicidad y que ponen el avisaje. Y por eso nos vamos a encontrar que ciertos actos, ya sea de corrupción o ciertas acusaciones, ciertos conflictos sindicales, etcétera, simplemente son ignorados en los medios de comunicación porque quienes son sus propietarios son también dueños o tienen intereses en alguna de esas empresas, o al revés. Esas empresas ponen gran cantidad de avisaje en ese medio y por lo tanto jamás van a dar cuenta de la huelga X. Por ejemplo. Pausa, dame un segundo, tengo que la pausa y vuelvo con ustedes. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a ver qué nos va diciendo las redes sociales. A propósito de redes sociales, Juanita, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Dice Carlos Ampuero, si no existieran redes sociales, muchos de los escándalos de corrupción que explotaron no se conocerían y se taparían. Vamos a ver qué dice otro. Otra opinión. A ver, ahí. Rafael Catalán F. La corrupción hoy es una práctica instituida al imponerle objetivo de satisfacción a los ciudadanos sin las herramientas. Y otra más. ¿Quiénes sostienen la corrupción? ¿Quiénes tienen el poder para cambiar las legislaciones? Ahí esa es media tautológica esa respuesta, quedamos en lo mismo. Oye, Enrique Correa dice que mientras se recauden dinero en beneficio del partido y de la acción de esto no pasaría a ser corrupción. Tal vez de acuerdo a la definición de la RAE no. Está refiriendo a un acto de lobby burdo que ejecutó Enrique Correa justo en el momento en el cual se presentó un recurso en relación a la condena de Jovino Novoa, donde se sostiene precisamente la tesis de que habría corrupción o que habría cohecho en ese caso. O sea, la verdad que lo que diga Enrique Correa, una persona que se ha dedicado básicamente a ser un gestor de intereses particulares durante años, sí, pero para tratar de la verdad que no lo que tiene sentido. Para tratar de entender lo que dice, la frase, para entender, Correa siempre dice 10 cosas en una misma frase,
todas se contradicen la una con la otra. Pero para tratar de entender lo que dice que si se consiguen plata, no para la persona, sino para el partido, ¿por cualquier medio? No, supongo que no será por cualquier medio. Ya. Pero yo diría lo siguiente, es la famosa frase que utilizó el secretario del Interior argentino cuando dijo: yo no robo para mí, robo para la corona. Lo que pasa es que él era parte de la corona. ¿Ah? Entonces, digamos, todo lo que diga en materia moral Enrique Correa, cero. Oye, pero fíjate que mucho más peligroso es lo que ha sucedido en nuestro país de estar financiando al sector público cuando están ejerciendo un cargo. Por el caso, por ejemplo, de un diputado, un senador que recibía dinero, para qué decir nombre, recibía dinero del sector privado, por eso recibía dinero, eso lo hallo ya al máximo el límite que podemos llegar como país. Entonces, se ve honesto, porque financiar los partidos políticos antes de las campañas puede ser por tentaciones mala vida. Eso se llama hilos corporativos. Sí, pero por eso. Pero, y lo considero corrupción. Yo colocar plata es corrupción. No comparto cero con Enrique Correa. Pero el hecho de ir un poquito más allá, porque no hemos pasado el límite. Pero fíjate que para mi opinión personal, estamos en un capitalismo donde ejercemos el individualismo al máximo. Y eso significa ser más egoísta, más envidioso. Y eso te lleva a cometer no errores, incluso delitos en lo que es corrupción, para mi opinión personal. Ahí está el problema. El problema, volvemos. En el capitalismo extremo, como lo decía el mismo italiano el otro día, no está funcionando en este país. Realmente. Y no estamos en la economía social de mercado, porque no estamos en lo social porque tenemos problemas de educación, salud. También al límite, y el mercado por las concentraciones. Entonces, estamos en una economía amorfa, que no va para ningún lado. Yo creo que estamos en el capitalismo más absoluto y total, pero además, insisto, estamos en un país donde las diferencias son brutales, donde hay un sector de la población que no tiene acceso a aquello que tiene esta élite poderosa, que además puede hacer cualquier cosa, goza de la impunidad más absoluta, y efectivamente la meta que se le está diciendo al ciudadano común es que tiene que llegar ahí. Eso es lo que aspira a llegar más arriba. Eso es el tema. Nadie aspira a ser honesto, correcto, una gran persona. No, todos quieren llegar a tener más, a tener mejores condiciones económicas, a otorgarles... Pero es que no es solo el egoísmo, yo creo que hay un tema... Yo creo que hay un tema cultural. Corrupción, nada es corrupción. Pero ¿qué es el Entonces tema? es el tema, hay que distinguir distintos parámetros. Obviamente aquí existen infracciones legales graves, las cuales han sido cometidas por personas, han sido descubiertas ahora. Que son los que tienen el poder. Que están en posición de poder, pero y lo que uno aspira en ese ámbito es que las instituciones que están a cargo de su sanción operen bajo principios de debido proceso y sobre todo igualdad ante la ley, cosa que a mi juicio no ha pasado hasta el momento. Hay otro ámbito que tiene que ver con el abuso de poder que se genera en distintas estructuras, aun cuando no estén expresamente sancionadas por la ley. En ese ámbito uno también podría señalar, mire, hay un espacio de corrupción, entonces lo que hay que analizar ahí, de qué manera esto se puede prevenir y sancionar, ya sea legislando al respecto. Y hay otro ámbito de faltas humanas. Pero deja terminar la idea, pero no puede terminarla. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir en que acá el término y el concepto de corrupción podemos compartirlo, pero yo creo que el problema que tiene nuestro país es un problema que está antes de la corrupción. Se llega a la corrupción por etapas previas que fomentan, que incentivan el que determinadas personas crean que pueden efectivamente hacer cualquier cosa y que además están dentro de la ley en muchos casos. Efectivamente, Correa tiene un doble estándar para analizar lo que ocurre a su alrededor, porque incluso puede demostrar que aquello es legal, entre comillas, legal. Eso no significa, y a lo mejor yo podría legalmente decir eso no es corrupción. Lo que pasa es que estoy hablando de ciertas conductas que nos permiten como sociedad convivir y que pasan por que todos entendamos que yo cuando transgredo determinadas normas, no solo en el ámbito económico, los seres humanos no nos movemos solo en el ámbito económico. La vida de los seres humanos y la convivencia no se basa en quién ganó más plata o menos solamente. Yo estoy diciendo, tenemos que tener cuidado con aquellas conductas que dañan a otros o que dañan al colectivo en todos los ámbitos. Para eso tenemos que formar y educar. Y paralelamente
sancionar duramente a aquellos que, controlando el poder y teniendo todo el sartén por el mango, han abusado y se han aprovechado. Aquí hay un tema que yo te podría decir que es la validación social del delito. Me explico. A mí me tocaba reportear de repente sectores muy modestos en que tú dices, ¿y su hijo está preso? Sí, pero él robaba para la casa. Después tú te vas a otro nivel, en un lugar de más alto coturno, palabra antigua, y en el cual decían, oye, si lo fregaron por tener unas boletas falsas al pobre gallo. Entonces, finalmente, hay un tema valórico bien de fondo, que cada uno busca una fórmula en la cual... Una justificación. Exacto, es una justificación, pero lo que no hemos mirado aquí es la rabia acumulada que tenemos en nuestro país. Rabia porque hay un grupo porque cuando poderoso espérate, que ven que ellos cometen errores o delitos que son penados con cárcel y pasan años y años y esa rabia interior, como el otro día clausuraron impuesto interno por no entregar una boleta de 300 pesos, perdón, un hot dog, 300 pesos. ¿Te das cuenta? Ese comerciante, a ese punto voy. ¿Cómo debe estar interiormente diciendo cómo a mí por 300 me clausuran y los otros han cometido delitos mucho mayor y no les pasa absolutamente nada? Esa rabia acumulada tenemos que canalizarla adecuadamente como país. Vienen elecciones, estamos operando en una democracia un poquito viciada, pero tenemos que corregir. Bueno, Antonio, yo soy terriblemente positivo en ese aspecto. Aquí doble estándar, y hay un doble estándar que se da en las interpretaciones que uno hace de los actos propios y un doble estándar también que podríamos ver incluso hasta a nivel de justicia. En lo que tú dices, una boleta chica, me clausuran el negocio, una boleta así, termino firmando, me estaciono mal, porque a mí las multas de tránsito me parecen un absurdo, por una cuestión así te rajan, y por otro tipo de cosas, como por ejemplo un carterazo, al Lanza le sale gratis. Es que yo creo precisamente que ahí hay que hacer una distinción. Hay una corrupción o prácticas corruptas más que tienen que ver con el fenómeno que se señalaba aquí, que señalabas tú. Y es la corrupción. Práctica corrupta como defensa contra el abuso y contra la desigualdad. O sea, yo entiendo que la persona que dice engañé, hice algo por un problema de darle de comer a mi familia, no es lo mismo que decir yo lo hice para darle plata al partido del cual yo formo parte. No, por favor. Y del cual me beneficio. Del cual me beneficio. Entonces yo creo que hay prácticas delictuales o corruptas en la sociedad que tienen que ver con dos cosas, por lo menos. Uno, la desigualdad y la rabia que da respecto de esa desigualdad. Y dos, con un clima de impunidad que se generó a partir de que puede más o puede lo menos. Si yo puedo perder la moneda, perdóname, pero si yo puedo perder la moneda y ese es un crimen que prescribió, puedo hacer cualquier cosa. Si eso no es crimen, si sobre eso no hay culpable, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Y en ese sentido, eso es el elemento que podría explicar ciertas prácticas de corrupción a nivel, digamos, cultural o a nivel de defensa contra el abuso y contra la desigualdad. Son enteramente distintas. Y lo peor de todo, que esas prácticas que uno podría explicar son mucho más sancionadas. Claro. Y son drásticamente sancionadas respecto de la corrupción como la forma principal de acción social y política. La concentración en sí misma es un acto de corrupción. Juanita, la concentración de poder mediático. Una palabra. Sí, de poder mediático, pero para terminar, de poder mediático y poder económico es un acto de corrupción. Pero la mejor expresión es el 28% que la gente no paga las micros. Porque es una expresión de decir, ¿por qué tengo que pagar yo? Si el otro nadie paga. Porque se erosionó ¿o no? Se erosionó. La mejor expresión social, se erosionó. Claro, como la expresión social está en el indicador ese. Porque se erosionó la cultura política, la idea que tú perteneces a una sociedad. En mi caso yo prefiero al que lo hace como un acto de rebeldía al no querer pagar, al que lo hace por fresco. Que hay una diferencia. Por supuesto. Hay una diferencia porque por último él dice yo tengo una postura frente a... pérdida de conciencia de la pertenencia a una sociedad. Y eso yo creo que es lo más grave que hay. Juanita y Panel, futuro.
¿cómo arreglamos este pastel? Yo creo que después de este capítulo no vamos a arreglar Chile, pero algo vamos a hacer. Yo creo que no vamos a arreglar Chile efectivamente, pero yo creo que en la medida en que las conductas que hoy día, o más bien los actos de corrupción, porque cuando estamos hablando de las élites que hoy día están en los diarios, sean sancionadas como corresponde. Cuando efectivamente se le dé una señal a la ciudadanía que no es gratis el romper con las normas y dañar a la ciudadanía y aprovecharse de las circunstancias, efectivamente se van a inhibir, por lo menos de parte de esas élites. Pero tendríamos que cambiar la estructura de nuestro país, porque el problema es que hoy día podemos sancionar duramente a aquellos que se coludieron, a aquellos que han cometido actos de corrupción, pero en la medida en que los mismos grupos sigan manteniendo el poder y sigan siendo los dueños, ¿no es cierto?, de la economía, de la política y de todo lo que... En un tiempo más vamos a encontrarnos nuevamente con que se las van a arreglar para encontrar el camino, porque más allá de la legislación se encuentra el camino para cometer nuevamente abusos. Lo que yo creo que es necesario es que repensemos completo nuestro Chile como un país donde las diferencias no sean tan brutales, donde las instituciones operen con la misma con la misma justicia para todos los ciudadanos, y eso nos va a costar yo creo que nos va a costar muchos años. Voy a ir a una pausa y volver contigo para terminar esta pregunta, así es que ahí vamos concluyendo ya lo que queda en este programa, que quedan como 12 minutos más o menos, así que ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Vamos a ver qué nos dicen los twitters rápidamente. Ahí estamos con lo que va a aparecer en pantalla. J. Paudio Chile, algo así. Los políticos, la solución para la corrupción es sacar a todos los políticos del gobierno, renovar. Y el otro Twitter dice, Estados Unidos es mucho más capitalista que Chile. En Estados Unidos, ¿es Estados Unidos más corrupto que Chile? ¿Qué se sabe? A ver. Volvemos a lo que decíamos. Futuro le había preguntado. Sí, pero futuro, un pequeño diagnóstico. A ver, yo creo que la sociedad civil chilena no es corrupta, eso es lo primero. Segundo, sostener que Chile es corrupto, hacerle el juego de aquellas personas que tratan de apropiarse del concepto de Chile, que son precisamente quienes tienen concentrado el poder político y económico en el país. ¿Por qué? Porque ahí sacan la razón de Estado y se oiga, ¿sabe qué? Si a todos nosotros nos investigan y nos castigan, entonces esto va a ser ingobernable. Nosotros somos Chile, no, ellos no son Chile. Ellos son personas que están ocupando transitoriamente cargos, hablo de la gente política, puestos de poder para los efectos de representar el interés público, y si ellos lo hacen mal, entonces tendrán que salir y ser renovados. Desde esa perspectiva hay que distinguir también respecto a corrupción dos ámbitos. Uno, el tema ético. El tema ético obviamente tiene que tener algún tipo de sanción o reproche social, pero no es lo mismo que aquellas sanciones que se establecen a partir del incumplimiento de la ley, porque finalmente en una sociedad democrática, donde hay múltiples visiones de la ética, el único parámetro objetivo y sustentable es precisamente aquel que establece la ley, en un contexto participativo. Ahora, respecto a esto último, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, legislar. ¿Para qué? Para los efectos de establecer una muralla china en un contexto de concentración brutal entre quienes operan esos mercados y quienes los regulan, que es la clase política, entre comillas. Eso hoy día no existe, se ha visto por el tema del financiamiento ilícito a campaña. Y por otra parte, en el ámbito de la sanción. En el ámbito de la sanción, lo que hay que hacer es, estos procesos deben ser seguidos bajo el principio de igualdad ante la ley y debido proceso. Deben ser tratados estos políticos que están involucrados en estos escándalos como cualquier otro ciudadano. Lamentablemente las señales no son positivas en ese ámbito. Jovino Noboa accedió a una pena que ninguna otra persona habría accedido con un trato que fue ofertado a último minuto por un exfiscal que se estaba yendo para ser vendido como un éxito frente a la ciudadanía. Pero el juicio abreviado de Jovino Noboa y su pena de 3 años en libertad, sin perder sus derechos políticos, lo que significa que el día de mañana puede ser elegido presidente de la UDI, en 3 años más presidente de la República o senador, es un fracaso rotundo el principio de igualdad ante la ley. Lo que debe ocurrir aquí, a mi juicio, es que ellos deben ser llevados a un juicio oral en lo penal, transparente, donde se pueda conocer toda la prueba de cargo y de descargo, y en ese contexto establecer si son inocentes o culpables, porque es lo único que garantiza la credibilidad de nuestras instituciones. Y ese es el gran problema. Y para garantizar a largo plazo la credibilidad de nuestras instituciones, lo que se requiere es un cambio profundo de las mismas, legitimarlas. Y en ese ámbito yo estoy de acuerdo que una vía que no es traumática y que no da espacio a populismo que se dan en estos contextos es un cambio constitucional participativo.
Roberto. Mira, yo me gustaría responder al caso particular de Estados Unidos. Todavía todo el mundo está pagando las consecuencias del subprime. Claro. Y, digamos, eso a nivel mundial, que la gente no lo paga. Especulación. Especulaciones basadas en Chile lo habrían pagado cualquiera menos lo que lo hicieron. Pero basado en el engaño, digamos las cosas como son. Y fíjate que a mí cuando te escucho a ti, yo comparto el 99, pero no todo puede ser por ley, porque hoy día la realidad está cambiando tan rápido. Hoy día hay, por ejemplo, lo virtual. Habría que ponerse al día para redactar nuevas leyes, porque también se puede hacer mucha estafa por la vía de sistemas virtuales, etcétera, etcétera. Y la ley no Oye, el conocimiento se cambiaba cada 20 años y ya se cambia cada 5 años. Todos estamos obsoletos, todos nosotros los que estamos en la mesa estamos todos obsoletos. Me refiero a la norma de financiamiento político. Yo comparto con Juanita, esto tiene que estar en los mismos colegios, en la enseñanza, la ética, el concepto. La cuna. En la cuna. Eso se debe enseñar desde niños. ¿Sí? Yo no necesito que esté en la ley saber que meterle la mano al bolsillo de otro robo. No necesito ni haberlo leído. Pero si no está en la ley que lo sancione, no hay nadie que lo sancione, si estoy quedan la impunidad tomando un mensaje. Hoy día la realidad te va a superar las leyes. Si hoy día se están creando actividades, hace 30 años atrás no existía la ISAPRE, no existía la AFP, no existían muchos de este tipo de actividades que hoy día están Manuel marcando. Antonio, déjame con Manuel Antonio. Sí, yo veo que hay una distorsión moral muy grande cuando, por ejemplo, se toma el caso de Novoa. Si Novoa debiera estar preso Hace años por y debiera no podría ejercer, por último, no podría ejercer cargos públicos, no hubiera ejercido porque estuvo metido en la violación de derechos humanos. Y eso es mucho más grave que todo el resto. Mucho más grave que todo el resto. Eso funda todo el resto. Si hoy día puede haber corrupción en el plano económico, es porque hubo un sistema que terminó con la democracia, violó los derechos humanos y sancionó la impunidad como el modo de vida a partir del que tiene el poder y la plata. Déjame terminar. El que tiene el poder y la plata es el que manda. Entonces yo digo, aquí hay un problema que es crucial de constitución del sistema en Chile. ¿Cómo se produjo el crecimiento económico chileno dejando de lado el cobre? Por el FUT. Entonces el crecimiento económico fue enteramente corrupto. Déjame con la porque el FUT consiste en evadir los impuestos, que son un bien público, para ponerlos en los paraísos fiscales. Entonces digo, es un sistema económico, y puede ser legal. ¿Es un sistema económico y político corrupto? Sí. Porque sigue siendo, pero quiero vincular con él. No estoy hablando de los chilenos ni de Chile, estoy hablando del sistema. El sistema es económico y político. ¿Es corrupto? Sí lo es. ¿Y cómo se sale? ¿Por qué es corrupto? Porque está basado en un orden económico, social y político que no ha cambiado, que fue fundado para precisamente reproducirse a través del sistema. Y por eso terminar, entonces déjame terminar, por favor. Que se me acabe el programa. ¿Y cómo se cambia? Se cambia fundamentalmente. Te lo regalo 30 segundos. Fundamentalmente a través del cambio del sistema. Voy contigo. No dejas terminar. Mauricio. Termina. No, estaba terminando. Sí. ¿Cómo se cambia? A mi juicio, y ahí estamos de acuerdo, básicamente a través de una transformación muy profunda que comienza con un cambio en el orden constitucional a partir de un debate de la sociedad sobre eso. Pero no nos hagamos ilusiones. No se trata que la clase política y capitalista es corrupta y la sociedad civil es la sana. Aquí estamos en un sistema que también ha tergiversado los criterios de pertenencia ciudadana y ha puesto, como todos decían aquí, el individualismo, el ganar dinero como el objetivo principal de una sociedad. No fue una cosa que fue impuesta por un grupito de personas. Ya. Ojo, acá hubo un conjunto de personas las cuales construyeron una carrera política atacando el sistema impuesto por Augusto Pinochet durante los años 80 y que no tuvieron ningún empacho en ir a pedir entre gallo y medianoche plata al externo Pinochet, que era sacada de una empresa que fue saqueada en dictadura. Y eso también es corrupción. Mauricio, tienes la cámara 30 segundos, todo tuyos. 30 segundos, no te pases. A ver, bueno, yo espero que las personas que tienen puestos de poder y que están a cargo de nuestras instituciones entiendan de que no pueden tratar de salvar a un pequeño grupo de personas a costa de la credibilidad de esas instituciones.
Ese es un negocio muy malo al largo plazo. Obviamente va a beneficiar a este grupo de personas, que generalmente son amigos, son correligionarios, comilitantes de partidos políticos, pero le va a causar daño profundo a una república que a mi juicio todavía está en formación. Roberto, cámara 3, toda suya, 30 segundos lo que quiera. Porque tiene mucha facilidad de palabra. No, dale nomás, dale. Muy intelectual. Mira, a mí me preocupa un tema que está ajeno a esto y tengo que decirlo. Dígalo nomás. Libertad de expresión. ¿Cómo nos estamos viendo entre empresarios y trabajadores como enemigos? A través de discutir, a través de los medios, en vez de acercar posiciones, las estamos alejando. Y hoy día necesitamos buscar la convivencia nacional. Y la convivencia nacional no se hace por leyes. Yo tengo que sentarme junto a la Bárbara Figueroa, no yo, los representantes del sector empresarial, principalmente la SOFOFA, para llegar a acuerdos. No podemos seguir colocando a nuestro país en esta situación de precipicio. Mi opinión personal, en ese ámbito que yo lo considero fundamental. Manuel Antonio, la cámara 2, toda suya. 30 segundos, por favor, no se me pase. Mientras no intentemos dar un salto como país a un orden económico, social y político distinto al que heredamos y al de la dictadura y que hemos seguido manteniendo, yo creo que va a haber siempre formas de corrupción institucional, porque el sistema se basa en eso. El sistema se basa en que, en el poder y en la desigualdad y en el uso del dinero o del mercado por encima de los fines y los bienes sociales. Insisto, la gran oportunidad que tenemos, que la podemos perder, porque eso pasa, es un proceso por el cual el país, sociedad civil y clase política, porque no se puede hacer sin ella, construyen un nuevo orden económico y social e institucional. Y eso significa, si aquí se ha dicho como causa principal lo han dicho todos, de la corrupción, la concentración, hay que terminar con la concentración. Eso significa eliminar los grupos económicos como existen hoy. Juanita, 30 segundos, cámara 2. Voy a insistir con mi tema, aunque parezca majadero. Creo que el tema va más allá de lo económico. Creo que efectivamente una nueva constitución, el repensarnos como país de la forma en que queremos convivir, debería ser la fórmula. Eso es lo que tenemos que hacer, porque definitivamente como está, el sistema no se puede parchar. Cuando se habla de recambio, por ejemplo, de los políticos, yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar el cambio? Supongo que va a salir de esta misma sociedad. Y en la medida en que esta sociedad tiene los conceptos éticos y morales que tiene, lo más probable es que una vez que tengan el poder y que nuevamente controlen, van a volver a repetir. Entonces, efectivamente, repensémonos completamente y, por favor, educación, formación, desde el principio, desde la cuna, porque si no, cuando se llega arriba, se hace lo que se están haciendo hoy día aquellos que controlan el poder. Señores, muchas gracias por habernos acompañado, ustedes por habernos acompañado también durante el día de hoy. Ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Nos encontramos el próximo fin de semana. CNN Chile y Universidad Central, comprometida con la calidad, admisión 2016, presentaron Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.